53, un pasaje que es muy conocido. Y ver aquí dos versículos que tienen que ver con lo que hemos estado viendo. Más permítanme un minutito para abrir aquí la presentación. Creo que lo que acabamos de escuchar complementa lo que hemos estado diciendo. Y algunas personas han venido esta noche pensando en una conferencia familiar y quizá pensar en que pues no hemos escuchado cómo puedo ser un mejor padre, o cómo puedo ser mejor esposa, o qué es lo que podemos hacer en la educación de nuestros hijos. Y no piensen que es que se nos ha olvidado decirlo al hermano Jesús, a mí. Es que por nuestra propia experiencia nos hemos dado cuenta de que si no tenemos ese fondo, ese fundamento, no se trata de lo que nosotros podemos agregar en actividades, proponernos mayores cargas en nuestras actividades de cada día. Habíamos visto aquí este propósito de Dios, y en el pasaje de Isaías 53 nos dice la Escritura. Quisiera que meditáramos en esto y en la invitación que nos ha hecho nuestro hermano Gerson. Dice el versículo 10: con todo esto, y recuerden que este pasaje fue escrito más o menos unos 700 años antes de que naciera el Señor Jesús, y describe tan claramente el plan de Dios, el propósito de Dios. Y dice aquí: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. El linaje es un estirpe, es un pueblo, es una familia. Y dice que cuando el Señor hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, lo cual Él hizo allá afuera de Jerusalén, dice, verá linaje. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sí nos ha quedado claro este propósito de Dios? ¿Sí nos ha quedado claro qué pretendía Dios con toda esta creación? Más importantemente, nos queda claro por qué murió el Señor Jesucristo. ¿A quién se refiere esta profecía cuando dice que después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje? ¿Quién es ese linaje? ¿Alguien tiene una idea quién es ese linaje? ¿Alguien tiene una idea de quién es ese fruto? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Algunos piensan que el fruto de la aflicción del alma del Señor Jesús es que algunas personas muy generosamente acepten ir a calentar una banca en algún templo 2 o 3 veces a la semana, y piensan que eso es lo que representa el fruto de la aflicción del alma del Señor Jesús. Ese es el fruto de la cruz.
Ese no es el fruto de la cruz. El fruto de la cruz, como escuchamos hace un rato, es un nuevo nacimiento. Dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de él, el Señor Jesús menospreció el sufrimiento en la cruz. En otras palabras, el Señor Jesús miró aquella cruz de ignominia, de vergüenza, de un dolor físico indescriptible y más indescriptible, de un dolor espiritual, de estar cargando ahí el pecado de todos nosotros. Y luego te miró a ti y dijo, sí vale la pena. Sí vale la pena el sufrimiento. Sí vale la pena. ¿Cómo pues podemos pensar que el fruto de la cruz y de la tumba vacía es una religión de 3 veces por semana? No podemos verlo así. No es así. Hemos visto la perspectiva y el propósito, y en los siguientes minutos vamos a ver el plan y la provisión. ¿Cuál es entonces el plan de Dios? Que cada ser humano pueda ser persuadido por parte de Dios, llegando hasta tu corazón a tocar, para que te des cuenta de que ser miembro de una iglesia, eso no te hace cristiano. ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia? No puedes ir a la iglesia. La iglesia eres tú. Dios no habita en casas hechas de manos de hombres, ni es honrado por los hombres como si necesitara de algo. No estoy diciendo que está mal que se construyan lugares de reunión, pero esa no es la iglesia. Y si preguntamos a nuestros hijos, muchos van a pensar que esa es la iglesia y dicen vamos a la iglesia. Esa no es la iglesia. La iglesia es la gente, el fruto de la aflicción del alma del Señor Jesucristo. Y Él no murió por un templo, por más hermoso y lleno de oro que esté. Él murió por mi corazón pecaminoso. Y Él tiene un plan. ¿Cuál es ese plan mientras estamos aquí en esta vida y cuando estemos en la eternidad? El plan de Dios para con nosotros, dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Se acuerdan que dice Isaías 53? Después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Él te estaba viendo a ti y a mí, si es que hemos nacido de nuevo. Y no dejes que pase ningún día más, como ha dicho mi hermano Gerson, así que estés seguro si has nacido de nuevo. Pero si has nacido de nuevo, eres linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la siguiente parte del versículo 9 que no hayamos visto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Mientras estamos aquí en la tierra, mientras vamos como una oruga atravesando esta carretera, ¿qué se supone que debemos mostrar? ¿De qué manera debemos vivir? Dice, mostrar el carácter, la forma de ser de Dios. Eso es lo que los teólogos lo llaman piedad. A veces manejamos muchas palabras y no sabemos qué quiere decir. ¿Qué es la piedad? Es manifestar el carácter de Dios. Dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando tú te conduces, cuando tú respondes a una circunstancia, cuando tú estás en tu familia y muestras algo del carácter de Dios, eso es absolutamente sobrenatural, porque en nosotros no habita el bien. Pero Dios nos ha rescatado del lodo cenagoso para que manifestemos en nuestra vida todas las cualidades admirables de Dios. Ese es el plan. No que nada más te cambies de religión, no nada más que asistas a unas reuniones, no nada más que vayas a sentarte y calentar en un lugar religioso. Es en cada día de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Dice Pedro también, dice, sed santos como Dios es santo, en toda vuestra manera de vivir. No era nomás los domingos en la mañana. Yo creí que involucraba nada más el domingo en la mañana. Yo creía que involucraba nada más el 10% de mis posesiones. Yo creía que involucraba nada más
no decir malas palabras delante de mis hijos. Yo creí que... No, el plan es que manifestemos el carácter de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice en Efesios 3, del 9 al 11, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. ¿Esto es una religión? No, no es una religión. Esto es una vida diferente. Esta es la cosmovisión. Dios tenía esto planeado en su propósito eterno, que nosotros manifestemos esta multiforme sabiduría de Dios. Cada uno de los que hemos nacido de nuevo participamos en un espectáculo que llama la atención a los ángeles. Ellos están atentos y dicen: oye, ¿cómo esta basura del mundo, lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, mira lo que Dios está haciendo con ellos? Mira lo que ha podido hacer Dios. Y los ángeles anhelan ver esto. Miren nuestro buen orden, y somos espectáculo al mundo, y somos espectáculo a los ángeles. ¿Y qué es lo que ven? Hipócritas que van los domingos a la iglesia cuando no saben ni siquiera qué es la iglesia, que van y le dan a Dios lo que les sobra y dicen: ya cumplí. Muchas personas que les gusta el diezmo, pero no por el diezmo, por el 90% con el que se quedan para hacer lo que les pega la gana. Eso es mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Eso es el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era rescatar este tesoro que el Señor Jesús vio de antemano y dijo: vale la pena este tesoro, que muestre cómo es Dios, que muestre la multiforme sabiduría de Dios. Esto tiene algo que ver con una cultura, esto tiene algo que ver con una religión. No, tiene que ver con una vida nueva y una vida transformada. ¿Qué es este plan de Dios? Dice en Tito 2, 13 y 14: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros tenemos toda la perspectiva completa. Estamos contemplando este punto en donde todas estas cosas van a pasar y la anhelamos. Hay personas que a veces nos escuchan y dicen: oye, ¿de veras tú estás anhelando el fin del mundo? Yo estoy anhelando el fin del mundo. ¿De veras tú anhelas el momento que te vas a morir? Dice Pablo: para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera estar allá. Amamos la venida del Señor y la guardamos, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el plan? El plan es redimirnos de toda iniquidad. La sangre de Cristo no es solo el pago para saldar la cuenta de tu pecado y el mío, y que sigamos viviendo como sea. Redimirnos de toda iniquidad es limpiarnos, lavarnos, desechar de nuestra vida todos esos vicios, todas esas actitudes, todas esas cosas que ofenden a Dios. Y hay poder en Dios, no en nosotros. Hay poder en Dios para redimirnos de toda iniquidad y purificar este pueblo, este tesoro para Dios. Un pueblo celoso de buenas obras.
Vemos en muchas de las iglesias cristianas la actitud de personas que dicen, muy bien, ¿aquí qué hay que hacer? Hombres que se dicen cristianos y dicen, bueno, está bien, ¿qué se necesita para ser un buen esposo? Dame la receta. Está bien, voy a tratar de ser más amable con mi esposa. Y estaban buscando a ver qué son los pasos que hay que dar para educar bien a los hijos. Y ya. Celoso de buenas obras. Es verdad lo que dice Efesios 2. Por gracia, la gracia de Dios somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Ya vemos, a veces hemos escuchado este evangelio, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, eso es cierto. Pero hay una diferencia muy importante para el nacido de nuevo entre la palabra por y la palabra para. Porque más adelante ese mismo pasaje dice que Él nos ha hecho nacer de nuevo para buenas obras. No somos salvos por obras, sino somos salvos para buenas obras. Las religiones del mundo nos enseñan básicamente que tú tienes que ser bueno para ser salvo y que si no eres bueno nunca serás salvo. La gracia del Señor Jesucristo nos enseña, tú tienes que ser salvo primero para ser bueno, porque si no eres salvo primero nunca vas a ser bueno, porque necesitamos la provisión de Dios. Y ahorita vamos a ver ese punto. Dice aquí la Escritura en el libro a los Hebreos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En tanto que estamos aquí, en esta línea de tiempo tan breve comparada con la eternidad, nosotros estamos aquí para santificación. ¿Qué es esto de santificación? Esto de santificación es purificarnos de toda iniquidad y buscar agradar a Dios. Querer que Dios transforme nuestra vida a tal grado que les sea agradable. Porque tenemos un destino eterno y eso es parte del plan. El plan es que nos lleve a la gloria. El plan es, como dijo el Señor Jesús en Juan 14, que donde yo estoy ustedes también estén. Ese es el plan. Y a veces estamos como la oruga aquí preocupados porque, pues, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Y nada más estamos enfocados en las cosas de este mundo. Tenemos un destino eterno. Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Él quiere llevar muchos hijos a la gloria, pero tenemos que saber esto. Y no es un requisito, es una definición. Sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Qué provisión ha hecho Dios para esto? Efesios 1, 13 y 14 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de la gloria, de su gloria. Ahora, todo esto que estamos diciendo, ya vimos la perspectiva, ya vimos el propósito, ya vimos el plan, pero ¿cuál es la provisión? La provisión es que para aquellos que realmente han nacido de nuevo, la Escritura nos dice que hemos recibido el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su propio Espíritu. Hay algunos de ustedes que dicen que van el domingo al templo. No puedes ir el domingo al templo. Dios dio a Moisés instrucciones allá en el monte Sinaí para que construyera un tabernáculo, pero esa era una figura, un ejemplo nada más, una maqueta. Luego
David dijo: ¿cómo voy a estar viviendo yo en palacio y el arca de Dios habita en tiendas? Voy a construirle una casa a Dios. Y Dios le dijo: va a ser tu hijo, tú no, quien va a construir esa casa. Y construyó el magnífico templo Salomón, grandioso, hermoso. Esa era la casa de Dios. Era un ejemplo, era una maqueta. ¿Cuál es entonces el templo de Dios en este mundo? El templo de Dios en este mundo, esto es grandioso. Y no es poesía, no es una figura como el tabernáculo, no es una figura como el templo de Salomón. Esta es la mera verdad. El templo del Espíritu de Dios es nuestro cuerpo. El cuerpo de aquellos que han nacido de nuevo. Realmente el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestro corazón. Y nosotros somos el templo de Dios. No creo que alcancemos a entender lo que esto significa. Pero 50 días después de que el Señor Jesús murió en la cruz, se cumplió la profecía de Joel. El Espíritu de Dios fue derramado sobre la tierra, no para que se tirara ahí, sino para venir a morar en el corazón de cada verdadero creyente. A veces creo que hemos perdido la perspectiva de lo que es el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios vino ese día para trabajar sobre este planeta en una forma en que jamás en toda la historia, en todo esto, jamás había sucedido esto. Aleluya. Dios no da el Espíritu con la vida. El Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vive dentro de nosotros. ¿Cuál es la excusa para no vencer el pecado? ¿Cuál es la excusa para no cumplir el propósito y el plan de Dios? ¿Cuántas personas sin Cristo que creen que son cristianos están todos los días esforzándose por vivir la vida cristiana y no lo van a poder hacer? Y como decía mi hermano Jesús, son esclavos del pecado, están en pecado, se levantan en pecado y se duermen en pecado. Pero igual de ridículo o más es que una persona que ha recibido el Espíritu de Dios todavía practique pecado, todavía está en la maldad. Dice la carta de los Romanos: el pecado no se va a enseñorear más de ustedes, porque ustedes han recibido la libertad de la esclavitud del pecado. Esa provisión de Dios. Dice ahí en Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Dice vivificará, nos va a dar vida, una vida que se va a manifestar. Sin esta visión de la realidad espiritual que nos enseña la palabra de Dios, no tiene ningún sentido enseñar acerca de la familia cristiana. No tiene ningún sentido enseñar acerca de cómo educar a los hijos. No tiene ningún sentido enseñar acerca del papel del esposo o de la esposa. No tiene sentido si no entendemos de qué se trata todo esto del Evangelio del Reino. Si no entendemos lo que realmente es el propósito del Señor Jesucristo, que desde el principio de las edades hasta el fin se propuso recolectar este grupo de personas. La invitación para cada uno de nosotros es que formemos parte de este pueblo, que seamos parte de esta asamblea, de este conjunto de personas, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. No se te está invitando a que te cambies de iglesia o a que te cambies de religión. El mundo, Satanás nos ha convencido de la gran mentira de que el cristianismo es una religión. Y es la mentira más dañina y más creída que hay en este mundo.
y es una ofensa para la obra eterna de aquella cruz y de aquella tumba vacía. Aquí dice que si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos vive en nosotros, ¿qué va a hacer en ti? No estamos hablando de que tengas fuerza de voluntad, no estamos hablando de que te esfuerces y que vengas a 1000 sesiones de estudio de la palabra para que entonces puedas ser un buen padre, una buena esposa, un buen hijo. Estamos hablando de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y si hay instrucción clara, pero ¿cómo vamos a tomar esas instrucciones? Si ni siquiera hemos podido ver más allá de lo que los lentes de este mundo, porque el mundo nos ha puesto unos lentes y así vemos el mundo. Y cuando vemos en las escrituras otra cosa, no lo entendemos o lo minimizamos y lo hacemos chiquito, y el mandamiento de Dios, que es grande, lo hacemos pequeñito y decimos ya cumplí. Esta es la visión que Dios ha dejado para nosotros. Y tenemos que empezar por el principio, entendiendo estas realidades. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios quiere armar un espectáculo con nosotros. Dios quiere mostrarle a este mundo cómo es una familia cristiana, cómo es un esposo cristiano, cómo es una esposa cristiana. Pero únicamente lo va a hacer con aquellas personas que realmente entienden el propósito para esta vida y el propósito eterno, que entienden cuál es el plan y cuál es la provisión que Dios ha dado, que no es menor. Este Espíritu que está en nosotros es el que puede transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Yo les invito que esta noche mediten, así como hermano Jesús, en estas cosas. Y que nos acompañen el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, para concluir con esta enseñanza de la cosmovisión bíblica y lo que realmente Dios tiene para nosotros. Y que se vayan con una pregunta y con la intención de contestarla mañana. Si todo esto que hemos dicho es cierto, ¿cómo pues es que debemos vivir? Les invito a ponernos de pie y terminar con una palabra de oración.